Invito a los hermanos a ponerse en reverencia mientras pido la dirección divina para empezar esta escuela sabática. Vamos entonces a abrir nuestros himnarios y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno número 466 para empezar esta escuela sabática. Cuán dulce en este día de paz, de todos el mejor, dejar mis cuitas y pensar en Cristo y en su amor. Cuán dulce en oración pedir perdón, oh Dios, mi mal, cual hijo a Jehová llamar, mi Padre celestial. Cuán dulce es escuchar la voz de quien enjugará el llanto de la confesión y al alma limpiará. Y cuando en lucha contra mí el enemigo esté, del que conoce el corazón, la gracia yo tendré. A meditar en la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 2 y 3, que nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Con esta meditación vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por esta semana que nos has regalado sin ser merecedor de nada. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada mente y en cada corazón en este estudio de estas lecciones que vamos a estudiar en esta mañana. Que tu Santo Espíritu esté con cada uno de tus hijos desparramados sobre toda la faz de la tierra. Todo esto te lo pido, Señor, con el perdón de nuestros pecados, y no porque seamos merecedores de nada, sino por los méritos y la sangre derramada de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con la lección. Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos ustedes. Vamos a entonces hacer la lección del día, ¿no? Del día de hoy. Sábado 24 de octubre del 2020, queridos hermanos. Vayamos entonces para adelante. Ahí está, y tenemos en pantalla, entonces podemos ver la lección número 4. Como título principal, Sanando la mente. El texto de introducción general, el texto que resume a todo el capítulo de esta semana que vamos estudiando, de estos días de la semana que en realidad ya hemos estudiado, ahora lo vamos a resumir, lo resume así. Dice así: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, ¿quién es el que sana? Dice, solamente Dios, ¿no? Él es el que perdona y sana. Dos cosas a la vez, ¿no? Perdona nuestros pecados. Como consecuencia, totalmente uno llega a estar sano, ¿no? Interesante, eso es todo lo que buscamos. Entonces, el día de hoy vamos a entender, vamos a sanar todo nuestro ser, ¿no? Pero para eso, primeramente tenemos que sanar la mente.
Ahora la mente cuando entiende que ya está sano, cuando haya un perdón de los pecados, cuando está en paz con Dios, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Estar en paz con Dios a gozar de buena salud, ¿no? En este caso, si uno está bien con Dios, bueno, la salud ya viene a ser como consecuencia, ¿no? Más secundaria. La nota nos dice, nos apoya, ¿no? Apoya a la idea central que resume todo todos los días de esa semana. ¿Qué dice así? El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a las estrellas y el átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de la vida del cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Ahí está, sigue apoyando, ¿no? Las leyes que rigen, que dominan toda esa naturaleza, dice. Entonces son las mismas leyes que rigen, ¿qué dice? También la mente, la vida de nosotros, ¿no? ¿Y quiénes son? ¿Quién es el que maneja eso? Todo maneja nuestro creador, queridos hermanos. Vamos al día domingo 18 de octubre, dice, como título, Jesús ve a una persona necesitada. Vamos a entender quién es esta persona necesitada. Bien, si lo leemos la historia, de ahí vamos a responder esta pregunta. Dice así, en el libro de Marcos 2, 1, 2, dice así, ¿no? Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Quién? Jesús, ¿no? Entró a Capernaum y se oyó que estaba en casa. Él apenas llegaba, mira la gente cómo venía, ¿no? Y luego se juntaron a él muchos, ya que no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba palabra. Entonces vinieron a él. Unos trajeron un paralítico que era traído por 4 personas, ¿no? Ahí está lo que pasaba. Mira, vamos a leer la pregunta entonces, ya entendemos qué es lo que pasaba. Totalmente la gente estaba aglomerada, ¿no? Y entonces han ido, ¿no? A la casa de Pedro en realidad, ¿no? Entonces ahí lo han traído entre 4 personas. Mira, dice así. Cuando Jesús fue a Capernaum y se difundió la noticia, ¿qué ocurrió? Ahí está, ¿no? Se han hecho una cantidad de personas necesitadas, ¿no? Algunos queriendo escuchar la palabra de Dios, algunos necesitando sanidad, ¿no? ¿Ya? ¿Quién también buscaba curación y cómo se acercó a Jesús? Buscaba a Jesús, ahí está, ¿no? El paralítico. ¿Cómo se acercó a Jesús? Mediante sus amigos, sus 4 amigos aquí dijo que lo han llevado, ¿no? Qué interesante. Vamos a entonces reforzar con la nota. Dice así, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse, ¿no? Su enfermedad era resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargos por el remordimiento. ¿Cómo eran sus sufrimientos? ¿Qué era el problema? Estaba totalmente en los recuerdos, ¿no? Tal vez estresado, preocupado. Lo que más le preocupaba era perdonar, haber sido perdonado sus pecados, ¿no? Bien. Eso es lo que trae como consecuencia el pecado, queridos hermanos. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio por sus sufrimientos mentales y físicos. Primeramente, sufrimientos mentales, debemos entender de los sufrimientos físicos, ¿no? Pero ellos lo habían declarado, ¿qué? Incurable, queridos hermanos, ¿no? Ese es un punto bien importante. Pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del castigo divino y se mantenían lejos de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban.
El paralítico ya se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectivas de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces, los fariseos en ese tiempo manejaban, ¿no?, el pueblo, ¿no?, la nación, a pesar que eran conquistados por los romanos, pero los fariseos se encargaban de la sanidad, del cuidado de sus hermanos, ¿no? Fariseos, saduceos, escribas y todo eso, no dirigentes, pero lo habían desahuciado a este pobre hombre. Él estaba totalmente desesperado, ¿no?, por hallar salvación. Aquí dice, ¿no? Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de él, o había oído hablar, ¿no?, de Jesús, este paralítico, ¿no? Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos. Aún leproso había sido limpio, aún los leprosos habían sido limpiados, dice, ¿no? Y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podría ser curado si lo vieran, si lo pudieran llevar a Jesús. Él podía ser curado, ¿qué dice? Pero dice, si lo pudieran llevar a Jesús. Un punto bien importante también nos debemos resaltar. Todos podemos ser curados si podemos llevarlo a Jesús. En este caso hay muchos hermanos que eh, necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Ellos solo no van a poder ir a Jesús. Por eso ahí estamos, ¿no?, los amigos, para llevarlo a Jesús. Entonces, este amigo, esta persona enferma, ya sea mental, espiritual, física, entonces Dios nomás lo puede sanar, ¿no? Dice, pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. ¿Por qué su esperanza, dice que su esperanza decaía? Porque él estaba acostumbrado a que la gente le tilde pecador, pecador, pecador. Él tal vez pensaba que Jesús era uno de esos también, que lo iba a tratar mal, ¿no? Pues temía que el médico puro no le tolerase en su presencia, ¿no? Él sabía que Jesús era santo. Uno puede sentir, uno entiende, ¿no?, con la mente, pero él estaba acostumbrado tanto al rechazo, y uno, obviamente, queridos hermanos, pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos acepta tal cual como estamos, ¿no? Entonces Jesús había visto a una persona necesitada, queridos hermanos. Ahí dice, ¿no? Jesús ve a una persona necesitada en busca de ayuda y Dios lo da. Y Dios puede hacer eso con nosotros. Y necesitamos para esto. eh, Algunos necesitamos amigos para que nos ayuden a ir a Jesús, ¿no? Por ahí no podemos ir solos. Ahí está, ¿no? Ahí también aprendemos que tenemos que confiar en Dios, queridos hermanos, ¿no? Y Él nos puede librar. Y sin miedo, ¿no? Él no nos va a juzgar, ¿no? No nos va a ver. ¿Quién nos va a juzgar? El hombre nos juzga. Este mundo nos puede juzgar por nuestra condición, pero Dios no nos juzga. Él nos perdona y nos libra, y así estamos, pues, sanos y libres de todo, queridos hermanos. Bien, vamos a ir al día lunes. Dice así: amigos ayudan al enfermo. Igual vamos a leer, entender un poquito la historia y vamos a responder. Dice así, en el libro de Marcos 2:4 dice así: y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo. Ahí estaba el paralítico, nos está relatando la historia, ¿no? Descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo abertura, bajaron el techo en yacía el paralítico. Dice, bajaron el techo, entonces yacían el paralítico. Aquí es algo bien interesante. Entonces, no pueden entrar de la puerta, ellos descubren el techo, por el techo lo meten al paralítico, ¿no? Lo hacen entrar. Jesús dice que estaba predicando, estaba enseñando, y en su frente de él el paralítico aparece. Qué interesante es eso, amigo. Mira, dice, repetidas veces los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano, dice, ¿no?
El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba cerca? Él estaba anhelando la ayuda, pero no podía cómo entrar. Entonces dice, por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y abriendo su boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. Ahí está, ¿no? El discurso quedó, dice, interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso, había traído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en casa, el Salvador había convencido su conciencia. Él ya estaba convencido su conciencia, él ya estaba totalmente arrepentido. Es que cuando uno quiere ir a Jesús, uno ya está convencido de que uno es un pecador, de que uno ya ha andado mal. Ese es el primer paso, queridos hermanos. Uno tiene que reconocer que vive en pecado. Una persona que no reconoce que vive en pecado, Dios, ¿cómo lo va a perdonar? Primeramente la conciencia tiene que entrar. Estoy consciente que soy un pecador, que hice esto, eso. Ahora sí, voy con todo eso. Si no, Él no va a llevar nuestras cargas. Eso es lo que pasaba, ¿no? Cuando se arrepintió de sus pecados, eso Él sabía, ¿no? Antes de ir, dice, ¿no? Antes de ir a donde Jesús, Él ya estaba arrepentido. Y creyó en el poder de Jesús para sanarlo. La misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecado y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Jesús no verá nuestro esfuerzo, queridos hermanos. Para ir a Jesús muchas veces el diablo nos pone trampas, trabas. Jesús los esfuerzos premia, queridos hermanos, ¿no? Premia con el perdón y con la liberación de nuestros pecados. Dice, quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tengan de Dios, del Dios vivo. La vida de Cristo ha mostrado lo que la humanidad puede hacer participando de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros. Pedid pues y recibiréis con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías. Pedid para vosotros todo lo que Dios ha prometido. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir y pedir y pedir con esa fe, ¿no? Bien, vamos a ir a la pregunta. Mientras la humanidad rodeaba a Jesús, ¿qué hicieron los amigos del enfermo? ¿Qué hicieron? No había espacio para entrar, entonces ellos hicieron un esfuerzo, ¿no? Queridos hermanos, ahí está, ¿no? Lo han metido por el techo. ¿Qué lecciones podemos aprender de su persistencia? El que, el que busca lo halla, lo consigue, ¿no, queridos hermanos? Ahí está, hay que insistir y insistir y insistir. Y Dios nos va a dar. Nos va a dar el perdón que buscamos. La B. ¿Qué parábola de Cristo ilustra esta virtud? En el libro de Lucas 11, 5, 10 vamos a ir respondiendo, ¿no? Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí y de camino y no tengo que ponerle delante. Y él dentro respondiendo, él dice, su amigo va por una necesidad, ¿no? Pero él dice, y él dentro respondió, y él de dentro respondiendo,
dijere, ni siquiera sale de la casa, de dentro le responde, ¿no? No me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Mira, este amigo no está resultando como los amigos del paralítico, este amigo no quiere ayudar al amigo, ¿no? Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe y todo aquel busca halla, al que haya más se abre. Queridos hermanos, entonces esta parábola del amigo, entonces es algo bien importante. Tenemos que ser esos amigos, queridos hermanos, ¿no? Entonces, los amigos tienen que ayudar a los enfermos, ¿no? Para poder, eh, para que ellos puedan conseguir la salvación, ¿no? Dice algunos casos, las respuestas a nuestras oraciones vienen de inmediato, pero otras veces tenemos que esperar pacientemente y continuar rogando por las cosas que necesitamos. Aquí se aplica una ilustración, el caso del solicitante importuno que buscaba pan, ¿no? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Esa lección significa más de lo que podemos imaginar. Debemos perseverar en nuestras peticiones aunque no obtengamos respuesta inmediata a nuestras oraciones. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Queridos hermanos, entonces aprendamos a ser buenos amigos en este caso, ¿no? Buenos amigos, así como los 4 amigos de él paralítico. Bien, vamos entonces al día martes, ¿no? Martes. Jesús habla de la curación de la mente. Vamos a ir. Ahora vamos un poquito a leer qué es lo que dice, de ahí vamos a hacer la pregunta, dice, ¿no? El libro de Marcos 2:5 dice, ¿no? Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo la fe de quién? De ellos, porque del paralítico ya entendía su fe, porque él sabía que Jesús sabía, porque Jesús sabía, porque él en su casa ya había entendido que él era un pecador. Aquí ya estaba en la acción, ya estaba frente a la gente. Aquí dice, y viendo Jesús la fe de ellos, sus amigos tenían fe también. Dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. ¿Qué es lo que estaba buscando el paralítico? El perdón de los pecados. Él tenía que entender en su mente este perdón del pecado. Por eso dice, ahora con palabras que cayeron como música en los ojos del enfermo, el Salvador dijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció sus ojos. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico imponente estaba sano. El culpable pecador estaba perdonado. Con fe sencilla aceptó la palabra de Jesús con la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio. Demasiado feliz para hablar, la luz del cielo reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia, queridos hermanos, ¿no? Vamos a ir a la pregunta. Al ver a este hombre enfermo, ¿qué dijo Jesús? Dice, tus pecados, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Eso es lo que estaba buscando. Eso es lo que estamos buscando quizás, hermanos. Ahora dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, él no tenía tanta fe, él por eso dice, confía. Eso es lo que Dios hace con nosotros, queridos hermanos, ¿no? Ahí está. Vamos a la ver. ¿Cómo reaccionaron los escribas a esta parábola?
¿Cómo habían reaccionado? Ahí está, ¿no? Pueden verlo en pantalla. Continuando, ¿no? Con los versículos, ¿no? Marcos 2, ahora el 6 y el 7, ¿no? Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla esta así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Ellos sabían que era Dios, ¿no? Pero mira lo que hacen. Después de cerrarle la puerta de la sanidad, de declararle totalmente culpable por sus pecados, de, de discriminarle, puede ser, ¿no? De totalmente, de exiliarle, totalmente de ya de desahuciarle a este paralítico. Mira, ¿qué es lo que querían? Ahora, no aceptaban el perdón de los pecados. Eso es lo que él siempre quería, pero ellos no lo ayudaban, ellos solamente lo condenaban. Mira, dice, los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de este caso. Recordaban cómo él se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le había negado toda esperanza o simpatía. No satisfecho con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Notaron el interés con que todos miraban la escena, lo abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a esta palabra como una blasfemia y concibieron que podrían ser presentados como un pecado digno de muerte. Mira, ya estaban totalmente queriendo matar. Pudiendo estar alegres, ¿no? Pero su orgullo más estaban velando, ¿no? Nada que ver por el prójimo. Tenemos que velar por el prójimo, ¿no? No acá. Nuestro orgullo primero, lo declaré culpable de la ira de Dios y ahora otro le diga que perdona los pecados, en este caso Jesús, que él era Dios. Y ellos estaban enojados con Jesús, querían verlo muerto a Jesús, ¿no? Dijeron en sus corazones, blasfemia dice eso. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios, dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Jesús entonces lo ha librado la mente a este paralítico, pero los fariseos estaban enojados de esta liberación, de esta curación, de esta sanidad que hizo, ¿no? Bien. Ahora mira, Jesús dice que aquí entiende, dice el tema, lo que ellos traman en la mente. Él puede leer los pensamientos, ¿no? Ahí dice, ¿cómo respondió Jesús a sus dudas? Ahí está, ¿no? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o te dicen, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y anda a casa. Qué bien, queridos hermanos. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces Jesús estaba demostrando su divinidad acá, ¿no? Bien. Dice, fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron. Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados se son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda y ve a casa. Amén, queridos hermanos. Entonces, en esta parte del martes, Jesús habla de la curación de la mente, donde el cual podemos entender, Jesús nos puede librar de toda la carga, de la contaminación, del pecado, y como consecuencia nuestro cuerpo va a ser sanado. En la parte en esa parte del perdón, en esa parte de aceptar que soy perdonado, ningún hombre me puede cerrar las puertas. Yo donde esté viviendo la condición que esté pasando, Dios me puede librar. Tenemos que ir al autor por el autor, ¿no? Muchos pueden ir a los psicólogos, muchos pueden ir, no sé, a diferentes lugares, pero
Solamente Dios nos puede librar. Si alguien nos conduce a Dios, estamos haciendo bien. Si no, sin la vida de Dios, no se puede, queridos hermanos. ¿No? Bien, miércoles. El poder sanador y salvador de Dios. ¿Cómo respondió el paralítico a la orden de Jesús? ¿De que caminará? ¿Qué es lo que había pasado? Ahí está, ¿no? Entonces, Marcos 2:2. Entonces él se levantó luego y tomando sus lechos, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, y diciendo, nunca tal cosa hemos visto. Se han asombrado, ¿no? Entonces, el que había sido traído en la camilla a Jesús, se puso de pie con la elasticidad y fuerza de la juventud. La sangre vivificadora corrió raudalmente por sus venas. Todo órgano de su cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de la salud sucedió a la palidez de la muerte cercana. Hasta su piel dice que lucía a muerto, ¿no? Y cuando Jesús le dice, tus pecados son perdonados, vete, dice, toma tu leche y vete a casa. Qué linda historia, hermanos. Entonces ahí está, ¿no? Y, él mejoró como si estuviera joven, ahí dice la elasticidad, ¿no? La fuerza de la juventud. Entonces no pueden hacer nada. Él respondió a la orden de Dios, ¿no? Jesús ahí totalmente demuestra, ¿no? El poder, ¿no? ¿Cuál fue la relación del pueblo? Versículo 2. Entonces él se levantó luego y tomando su leche salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a quién? A Dios. Eso es lo que quería Dios, ¿no? Glorificación, ¿no? Diciendo, nunca tal cosa hemos visto, ¿no? El efecto producido sobre el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo, después de abrirse, hubiese revelado las glorias de un mundo mejor. Mientras que el hombre curado pasaba por entre la multitud, bendiciendo a Dios a cada paso. ¿Quién no puede bendecir uno que está en esa condición? Uno que ha sido librado de sus pecados. Tenemos que actuar como este paralítico, bendiciendo a Dios. Hemos llegado un día del mundo, queridos hermanos. Un día estábamos perdidos quizás. Pero Él nos ha librado. Ahora estamos en la iglesia, estamos en paz con Dios. Tenemos algunos fallas, pero estamos en el camino de Dios. Nos estamos arrepintiendo. Tenemos que ser agradecidos como este paralítico por eso. Y bueno, pues, hasta el pueblo estaba adorando a Dios, ¿no? Dice, y llevando la carga como si fuera, como si hubiese sido una pluma. Entonces, él como estaba con la fortaleza de la juventud, pues aparentaba, bueno, su leche él la andaba cargando, ¿no? La gente retrocedía para darle paso y con temerosa reverencia le miraban. Los circunstantes murmuraron entre sí, hemos visto maravillas hoy. Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. Estaban desconcertados y avergonzados. Y reconocían, aunque no le confesaban, la presencia de un ser superior. Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra poder para perdonar pecados, tanto más firmemente se atrincheraban en la incredulidad. La gente estaba feliz y había un grupo en realidad totalmente estaban enojados. Estaban perdiendo el liderazgo, según ellos. Pero más bien deberían aliarse, ¿no?, con el autor de la Biblia. Pero no era así, ¿no? No era así. Pasa eso, ¿no? Pasa en esta vida, nos puede pasar también. Y eso no sería nada bueno, queridos hermanos. Ahora, ¿qué método Jesús había utilizado? Ahí dice en el libro de Salmo 148:5, ¿no? Alabe el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿qué método usó? La palabra.
la palabra, así como en el Génesis, ¿no? Por la palabra Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por su espíritu de su boca. Ahora solamente con la palabra eso, ¿no? ¿Cuál es el que causa, cuál es el que usa en la creación? La palabra. ¿Cómo se relaciona esto con el paralítico? Ahí está, ¿no? Porque él dijo, y fue hecho, y mandó, y existió. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está, ¿no? Con la misma palabra Jesús, en este caso, ordenó que se levantara, ¿no? Vamos a leer la nota. ¿Qué dice? Para restaurar la salud en ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre, creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió. En el libro de Salmos 33:9. Había infundido por su palabra vida al alma muerta en delito y pecado. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese. Para que sepáis, dijo que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Eso es lo que tiene, ¿no? Cosa que el hombre no puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer, ¿no? Esa es la voz, la palabra de Dios. Dios es un Dios muy poderoso, queridos hermanos. Al día jueves, vamos al día jueves. Curación a través del perdón. Entonces, ¿qué efecto tiene el pecado sobre nosotros y qué necesitamos? Vamos a ir respondiendo. En el libro de Salmos 38:4 y 41:4, Hechos 10:38. Dice así, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han grabado sobre mí. Ahora dice, ¿qué efecto tiene el pecado sobre nosotros? Pesado. ¿Cómo está el pecado en nuestra mente? Es una carga totalmente pesada. El no poder estar en paz con la sociedad, no poder estar en paz principalmente ante los ojos de Dios o con Dios, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, eso es lo que pasa, ese es el efecto, ¿no? Del pecado, ¿no? Es una carga tremendamente pesada, ¿no? Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado, queridos hermanos. Entonces tenemos que llevar esa carga al Creador, porque si no, no vamos a poder, no vamos a poder vencer, ¿no? Jesús nos quiere curar, nos quiere limpiar la carga que estamos llevando en nuestra mente. ¿Para qué llevar más? Andamos preocupados, no podemos hacer las cosas nada porque no estamos, no estamos bien tal vez con Dios. Queridos hermanos, vamos a la B. ¿Qué acompaña a la curación física? ¿Qué podemos aprender de la historia del paralítico? ¿Qué nos enseña? A ver. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvidéis ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, ¿qué acompaña a la curación? ¿Qué acompaña? Entonces podemos entender el perdón y la curación van juntos, ¿no? ¿Qué podemos aprender del paralítico? Él es quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué podemos aprender? Leamos la nota. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida en la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje. Tus pecados te son perdonados. La carga del pecado son su intranquilidad y deseos no satisfechos. Es el fundamento de sus enfermedades. No puede hallar alivio hasta que venga el médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Jesús vino para qué? Para deshacer las obras del diablo. En él está la vida
Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu viviente. El libro de 1 de Juan 3:8 lo dice, ¿no? También lo dice en el libro de Juan 1:4, también Juan 10:10, 1 de Corintios 15:45, ¿no? Los hermanos pueden comprobarle ahí que están con sus Biblias, que estamos, ¿no? Y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra. Sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador, ¿no? Él perdona todas tus iniquidades, Él sana todas nuestras dolencias, queridos hermanos. Y queridos hermanos, entonces ahí está, podemos llegar a entender que Jesús es el único que nos puede perdonar, nos puede sanar la mente. Bien, vayamos entonces a la idea central, sanando la mente. Él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvidéis, dice, no, vamos a ir a donde está. Aquí está. ¿Qué hemos entendido? Lo central lo va a resumir. Sanando la mente. Bendice alma mía a Jehová y no olvidéis ninguno de sus beneficios. ¿Por qué vamos a bendecir a Jehová? Por todo lo que Él nos da. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él nos perdona todos nuestros pecados, nuestras maldades. El que sana todas tus dolencias. Él es el quien sana. Por eso tenemos que decir, bendecir a Jehová. Agradecer a Jehová. Que en este sábado entonces sea un sábado de reflexión, de poder ir al autor de la bendición, que es Cristo Jesús, queridos hermanos. Entonces, que este mensaje, queridos hermanos, sea pues para hombres y Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Dios bendiga entonces las ofrendas recolectadas y que sirva de beneficio para su causa. En el nombre de Jesús. Amén. Para culminar esta escuela sabática vamos a abrir nuestros signarios y vamos a alabar nuevamente al Señor y vamos a cantar el himno número 14 para despedir esta escuela sabática. Oye la voz, Señor, que el pueblo con fervor eleva a ti, clama con ansiedad, pidiendo
sabática, vamos a pedirle a nuestro hermano Oscar Ramírez que nos dirija en la última oración para despedir la escuela sabática. Que estés en el cielo, santificados. Padre Celestial, en esta mañana de escuela sabática, te agradecemos por darnos estas enseñanzas. Padre Celestial, te pedimos el perdón de nuestros pecados, te pedimos tu bendición por tu pueblo. Hay muchos de nosotros, de tu pueblo, Padre, quizás que podemos estar con este problema de la mente. Necesitamos entender que tú nos perdonas, que tú eres el único autor que nos puede librar de estos problemas con relación a la mente, para que nuestro estado físico pueda estar bien. Querido Padre Celestial, todos estos nuestros problemas, nuestras aflicciones, angustias, te lo entregamos en tus manos el día de hoy en esta escuela sabática, Padre. Bendice a tus hijos, nombre por nombre, todos tus hijos, quienes también van a escuchar este video. Y también esta escuela sabática van a compartir con nosotros. Padre Celestial, recibe esta oración del nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos entonces de esta escuela sabática y invito a los hermanos el próximo sábado 9:30 horas, que estará transmitido por este medio. Los esperamos.